Buenos días, siendo las 7 de la mañana, empezamos la actividad del Departamento de Medicina Interna. Mi nombre es Sergio Clavijo, yo soy residente de Medicina Interna de primer año y vamos a presentar hoy la actividad de estudio de casos sobre peritonitis tuberculosa. Le doy gracias pues a mi asesor, al doctor David Vélez, por toda la ayuda en este trabajo, y hoy tenemos como invitado al Servicio de Infectología del Hospital Alma Mater de Antioquia, el doctor Iván Tromp. Entonces, para hoy vamos a tener las siguientes metas de aprendizaje, que son reconocer los métodos diagnósticos de la tuberculosis peritoneal y sus rendimientos, familiarizarse con la presentación clínica y hallazgos en la tuberculosis peritoneal en pacientes con catéter de diálisis peritoneal ambulatoria, y reconocer las diferencias en el citoquímico del líquido acítico entre pacientes con tuberculosis peritoneal con y sin cirrosis. Entonces, a manera de marco teórico, les traigo un poquito de historia. Este es el primer reporte que hay pues, sobre un paciente con tuberculosis peritoneal bien descrito. Se fue realizado en 1843 por un autor de apellido Borrow en el hospital de Nueva York, y describía pues, básicamente un paciente que consultaba por dolor abdominal, por fiebre, por tos y por diaforesis nocturna, que recibió muchos de los tratamientos para la época, pues que eran inefectivos, y finalmente falleció, y en la biopsia encontraron granulomas tanto en los pulmones como en el peritoneo, además de un peritoneo engrosado. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la peritonitis tuberculosa ocupa la peritonitis abdominal ocupa el sexto lugar en frecuencia después de la tuberculosis, entre las tuberculosis extrapulmonares. Se puede encontrar concomitancia de tuberculosis pulmonar y abdominal hasta en el 15 al 25% de los casos, y cuando se trata de peritonitis tuberculosa y concomitancia con pulmonar, podemos encontrarla hasta en el 3% de los casos. En esta grafiquita que tengo aquí es un registro que se realizó en Estados Unidos, publicado en el 2009 y con registros desde 1993 a 2006, en el cual se cogieron pues, todos los casos de diagnóstico de tuberculosis y se dividieron pues, de acuerdo a su localización. Aquí vemos pues, que la tuberculosis peritoneal ocupa un 4.9%, que digamos es como un poco más de lo que se describe en la literatura a nivel mundial, pues, posiblemente porque en Estados Unidos pues, tienen otra endemicidad. Normalmente en la literatura uno encuentra que dentro de las tuberculosis abdominales la peritoneal ocupa más o menos el tercer puesto después de la intestinal y la suprarrenal. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que la peritonitis tuberculosa se puede dar por varias vías. La primera de ellas es al tener un foco de una infección previa, es decir, digamos, llegó el bacilo, pues tuvo una infección, se logró controlar, y alguno de esos bacilos logró diseminarse hasta el peritoneo y creó allí un granuloma, y posteriormente, pues cuando el sistema inmunológico pues dio la oportunidad, el bacilo comenzó a proliferar y se comenzó a dar como tal la peritonitis tuberculosa. Otra de las posibilidades es que se disemine como tal de una tuberculosis activa. Entonces, el paciente tiene una tuberculosis pulmonar y el bacilo de forma hematógena va hasta el peritoneo y forma allá también una siembra. La tercera de las formas es la ingestión de bacilos, que puede ser en pacientes que tienen tuberculosis pulmonar y degluten el esputo, o también se ha descrito en pacientes que tras la ingesta de leche no pasteurizada, pero esto sería más pues, por Mycobacterium bovis. Y la otra forma en que se puede llegar al peritoneo de la tuberculosis es por continuidad a partir pues, de los ganglios locales de la tuberculosis intestinal, más que todo a nivel ileocecal, de la genitourinaria, y en las mujeres también incluye pues los órganos reproductores, donde las trompas pues es un lugar también que se puede encontrar la tuberculosis. Aquí tenemos algunos de los factores de riesgo para que una persona que está infectada por tuberculosis o que tenga una infección latente pueda desarrollar como tal la enfermedad. Pues entre ellas tenemos pues, hepatopatía, el VIH, la malignidad, esteroides, alcoholismo, muy importante los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, la diabetes y la diálisis peritoneal, y hoy vamos a tratar precisamente estas dos que señalamos acá. En cuanto a la presentación clínica, vemos que
los pacientes se van a presentar más o menos en un 60% con fiebre, pérdida de peso y dolor abdominal, por lo cual esto nos deja una gran cantidad de pacientes pues que no va a tener pues que no va a tener alguno de estos síntomas o de pronto pues no va a tener ninguno. En cuanto a los signos, digamos que tampoco van a ser como tal muy confiables, puede encontrarse pues la distensión abdominal por la citis y sensibilidad o masa abdominal, pero pues digamos, no se va a presentar en todos los pacientes. La idiofloresis nocturna en realidad es rara, alrededor del 6%, y un pequeño porcentaje podría presentarse como obstrucción intestinal, pero pues esto comprende menos del 5%. En cuanto a los hallazgos de laboratorio que vamos a encontrar en nuestros pacientes, importante pues la PPD pues no juega pues aquí un papel muy importante y más que todo pues en nosotros que somos un país de alta endemismidad y, pues, y que somos vacunados con BCG. En cuanto a las proteínas, vemos que cuando utilizamos un punto de corte de mayor de 3 gramos, se dice que el 84% al 100% van a tener las proteínas mayores a este rango. Sin embargo, cuando se utiliza un punto de corte de más de 2.5, casi el 100% de los pacientes con tuberculosis peritoneal van a tener las proteínas por encima de este rango. Vamos a encontrar un líquido con predominio linfocítico alrededor del 68%. El A, digamos que en este caso pues nos ayuda mucho y tiene una sensibilidad casi del 100%. Pero miremos que en cuanto a los métodos diagnósticos, el rendimiento en realidad pues es muy bajo, ¿no? La baciloscopia, el 3%, y cuando se utiliza el cultivo hasta el 35%, pero pues esto nos dejaría pues un margen muy amplio de pacientes que no se podrían diagnosticar. Otra importante pues son los estudios de liberación de interferón, los IGRA, que en los estudios han mostrado pues buena sensibilidad, pero la especificidad es un poco baja y digamos en nuestro medio no lo tenemos tan ampliamente disponible. Y bueno, para traerles aquí como alguna de los apoyos diagnósticos que podemos tener, les traigo este estudio que nos va a evaluar como tal la utilidad de la pues en el líquido peritoneal y digamos cuál va a ser como el punto de corte ideal, ya que eso ha cambiado pues a través de los años. Teníamos un metaanálisis del 2012 donde nos planteaban como un punto de corte más bajo de 30, con una sensibilidad y especificidad del 93 y 96%, pero este estudio más nuevo es un metaanálisis también del 2022, incluye pues estudios más nuevos que utilizaron pues estándares de referencia para el diagnóstico de la tuberculosis pues más novedosos. Eh, Nos dice entonces que en cuanto a sensibilidad, más o menos va a estar entre el 93% y en cuanto a especificidad, alrededor del 95%, pero esto va a depender del punto de corte pues, que se utilice. Cuando ellos lo dividieron entre mayor de 40 y menor de 40, vemos que los que utilizaron un punto de corte mayor del 40 tenían una sensibilidad y especificidad del 96%, lo cual, digamos, es muy bueno. Cuando se utiliza el punto de corte menos de 40, esto baja un poco, tanto en sensibilidad como en especificidad. En cuanto al diagnóstico por pruebas moleculares, tenemos que la única que se ha evaluado pues, en líquido peritoneal y en tejido peritoneal es el EXPERT. Hay varios estudios en cuanto al líquido peritoneal que en este metaanálisis nos dan una sensibilidad compilada del 59% con una especificidad del 97%, y vemos que para hacer este cálculo se utilizaron 16 estudios. Mientras que en tejido peritoneal pues nos dice que la sensibilidad es del 50%, la especificidad del 92%, pero para este análisis únicamente se incluyó un estudio. El Expert Ultra en realidad pues se ha evaluado muy poco en peritonitis por tuberculosis. Solamente en este metaanálisis de Cochrane del 2021 se incluyó un estudio que nos daba las sensibilidades del 33% y una especificidad pues que no se calculaba. Entonces vemos que en realidad el rendimiento de estas pruebas no suele ser como tan bueno. En cuanto al diagnóstico por imágenes, podemos realizar tanto ecografía como tomografía o resonancia magnética. Eh, los hallazgos que vamos a encontrar en estas imágenes, principalmente el líquido acítico que puede estar libre o puede estar loculado, adenopatías y el engrosamiento del peritoneo.
Algo muy importante en la tomografía es que además podríamos encontrar un aumento de la atenuación en la citis que va entre 20 y 40 unidades Hounsfield. Y en cuanto al diagnóstico por la paroscopia y biopsia, este es como tal el estándar, el gold estándar para el diagnóstico. Se dice pues que solo con el aspecto del peritoneo, el cirujano podría tener una precisión de hasta el 95% para diagnosticar tuberculosis. Y otra cosa muy importante es que ya en la biopsia, en las pruebas que se toman en esta, el rendimiento de las pruebas nos va a mejorar mucho, ¿no? En la vaciloscopia va a subir de un 3% que teníamos en el líquido peritoneal hasta el 50-63%. En cuanto al cultivo del 34% que teníamos en el líquido, nos va a subir hasta el 70%. Y la PCR pues sí sigue teniendo pues un rendimiento pues muy variable entre el 25 y el 70%. Lo que vamos a encontrar en las biopsias principalmente es los granulomas de casa edificante, que aquí pues lo señalamos pues en esta figurita, y lo otro que podemos encontrar es pues este granuloma aquí con sus células de largas características. En cuanto a la clasificación laparoscópica, clásicamente se han descrito tres tipos. Uno de ellos, el primero, bueno, el más común es la ascitis húmeda, en que vamos a encontrar pues ascitis y como tal los granulomas. El otro es que el dry plastic, que se traduciría como plástico seco, que básicamente son solo granulomas en todo el peritoneo. Y el último de ellos es el fibrótico fijo, que es el menos común, pero digamos esta clasificación no tiene mucha utilidad clínica, se dice solamente pues que es para uso del cirujano y que de pronto digamos, los últimos que son los fibróticos fijos van a tener de pronto un poco más riesgo de hacer obstrucciones intestinales. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que todas las guías recomiendan pues un tratamiento que incluya al menos 4 medicamentos, de los cuales pues hay aquí en esta lista. En Colombia pues la guía sigue recomendando el tetraconjugado RHZE, y lo que cambia pues con respecto a la tuberculosis pulmonar es el tiempo. Vamos a tener una primera fase de 2 meses con una segunda fase eh, de 10 meses. ¿Sí me están escuchando bien? Estaban escribiendo que no he escuchado. Yo estoy escuchando bien, no te preocupes, debe ser el celular de la persona. Se escucha perfecto, se escucha perfecto. Listo. Listo. Entonces, como para resumirles, digamos, todo el abordaje diagnóstico de los pacientes con sospecha de tuberculosis peritoneal, les traigo este flujograma que encontré en un artículo muy nuevo, en los que ellos hacen pues como la diferencia entre la tuberculosis peritoneal y gastrointestinal, pero digamos nos vamos a fijar solo en esta columna de la izquierda, que es lo que nos compete hoy, que es la tuberculosis peritoneal. Entonces vamos a tener que vamos a partir de una clínica que puede ser de dolor abdominal, disconfort abdominal, distensión, fiebre y pérdida de peso. Y vamos a tener unos paraclínicos iniciales como una radiografía de tórax, un test de VIH, tuberculina, digamos en nuestro medio no. Vamos a hacer una imagen que ellos aquí nos recomiendan, la ecografía y tomografía solamente en el caso de que se sospeche obstrucción intestinal. Y luego vamos a tener pues la obtención de una muestra que va a ser a través de paracentesis para realizar los estudios microbiológicos, el GASA, la citología y los estudios moleculares. Aún así, puede que después de esto el diagnóstico no sea tan claro, entonces ellos nos recomiendan que podrías repetirse las pruebas moleculares. Digamos, aquí ellos nos dicen que podría considerarse una radiografía de tórax. Aquí esta tercera consideración es más que todo cuando se lo quiere diferenciar por la tuberculosis gastrointestinal. Y ya por último, pues nos dicen que considerar la laparoscopia pues como para obtener otras muestras y pues como para un diagnóstico visual. Incluso después de esto podría continuar el diagnóstico incierto, y algunos autores plantean dar tratamiento, digamos, sin una confirmación microbiológica y hacer seguimiento para evaluar la respuesta tanto en síntomas como en disminución
de la citis, que esto se realizaría pues con ecografía, ellos lo recomiendan cada 4 a 8 semanas. Y si definitivamente pues el paciente no responde, em, hay que considerar pues que es un diagnóstico alternativo o que esa tuberculosis sea resistente. Eh, bueno, para pasar ya a los casos clínicos, el primero de ellos es un hombre de 75 años, residente en Medellín, que ingresó el 13 de febrero del 2023 a hospitalización. Tiene como antecedentes importantes cirrosis, insuficiencia renal en hemodiálisis, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, entre otras, como quirúrgico solamente una resección de próstata, y estos son los medicamentos que estaba tomando de forma ambulatoria. En la enfermedad actual es un paciente que consultó por un cuadro clínico de 4 días, consistente en disnea de medianos esfuerzos, asociado de grado 3 de miembros inferiores, paro en las deposiciones, aunque tenía flatos y un dolor abdominal intenso, y negaba pues otros síntomas en la revisión por sistema. El paciente ingresa con un aspecto general aceptable y con unos signos vitales que están estables. Digamos que aquí solamente resaltar que el paciente tenía un peso seco de 80 kilogramos e ingresó con un peso de 100 kilogramos. En el examen físico que se le realiza, el paciente pues, se le encuentra un morbillo vesicular disminuida con leve escrépito, se le edema grado 3 en miembros inferiores y se le encontró además pues, que tenía el abdomen distendido con ascitis y que estaba doloroso la palpación, pero sin signos de irritación peritoneal. Estos fueron los paraclínicos del ingreso del paciente, de resaltar que tenía una linfopenia leve a moderada, un potasio que estaba elevado en el perfil hepático, la albúmina baja, gases arteriales y electrocardiograma están descritos como normal. El paciente fue llevado a una tomografía de abdomen por el dolor abdominal, y en ella encontraron una lesión tumoral antropilórica con compromiso a distancia del lóbulo superior izquierdo, más adenopatías. Aparte de eso, pues cardiomegalia, colapso de L4 y cambios por cirrosis hepática con una ascitis abundante. Se llevó por el síndrome hematoso un ecocardiograma que no encontró pues ninguna alteración como tal. El paciente se llevó posteriormente a una paracentesis con el cual se obtuvo este resoporte de citoquímico de líquido acítico, en el cual nos dicen que tiene unas proteínas totales de 2.6, glucosa de 93, aquí leucocitos de 388 con un predominio de mononucleares de 228. El BK fue negativo y el AA fue de 15. Estas son las imágenes de la tomografía, digamos esta lesión que encontramos en el lóbulo superior izquierdo es la que describen como un compromiso a distancia de la lesión pues, tumoral gástrica. Sin embargo, el internista que evaluó el paciente consideró que esa lesión cavitada debería ser estudiada, por lo cual solicitó una fibrobroncoscopia. En esa fibrobroncoscopia encontraron que pues no habían hongos, el gram solamente con bacilos gram negativos y cocos gram positivos en escasa cantidad, pero resultó con una baciloscopia positiva en una cruz para VAR. Posteriormente a esa muestra pues también se le realizó la prueba molecular y que fue un N-plex y salió detectado con sensibilidad. Sergio, el GASA lo calculaste. No recuerdo si lo pusiste. ¿Cuánto me diste? El GASA de este era el GASA que no se podía calcular. Ah, verdad, la albúmina dio menos de 1, Sí. pero no hay que resaltar eso, que la albúmina dio, la albúmina en el líquido peritoneal dio menor de 1, sí. ¿sí? Entonces O sea, no que se... era un GASA no calculable, pero obviamente era un GASA que con seguridad daba mayor que 1 con 1, Exacto. ¿cierto? Sí, señor. Aunque no era calculable, era un GASA mayor que 1 con 1. Lo otro, al principio dijiste que era cirrótico, hay que resaltar que era un paciente cirrótico. Exacto. Y porque los antecedentes que lo pasaste rápido, porque no dijiste que era cirrótico, por lo tanto no escuché bien. Y lo otro es la que yo que conocí el caso, cuando se pensó en que de pronto, todo el mundo pensaba que de pronto la lesión, por lo menos por parte de cirugía, que la lesión a nivel de pulmón era metastásica, pero como internistas ya veníamos viciados con el aspecto del líquido peritoneal, por las proteínas mayores de 2,5 y el predominio de mononucleares, y que el dolor abdominal era muy difuso y era lo que más le dolía al paciente.
Viciados por eso, dijimos, donde tenga TV allá arriba, mejor hacer un lavado. Y ahí salió la vaciloscopia, la internista que le ordenó el lavado, cuando empezó exactamente. Listo. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poco sobre la tuberculosis peritoneal en cirrosis. Destacar pues que la peritonitis bacteriana espontánea complica del 1.5 al 3.5% de las ascitis en cirrosis. Esto si hablamos del ámbito ambulatorio, porque cuando hablamos de los pacientes hospitalizados, esa cifra puede subir hasta el 10%. Y digamos, de estas peritonitis bacterianas, en algunas series nos mencionan que pues, el del 1 al 2% podrían ser debidas a tuberculosis. Sin embargo, pues esto es más que todo como en países de alta endemicidad, porque en realidad pues la cifra es muy alta. Y pues lo más importante y por lo que traemos esta charla acá es que la cirrosis nos va a alterar los parámetros del líquido peritoneal. Entonces, si teníamos que los pacientes con tuberculosis peritoneal casi en el 100% iban a tener unas proteínas mayores a 2.5, esto solamente se va, en el paciente cirrótico solamente se va a cumplir entre el 42 y el 70%. Y en cuanto al GASA, si teníamos que casi el 100% de los pacientes con tuberculosis peritoneal la iban a tener menor a 1.1, esto solamente se va a cumplir en el 29 al 88%. Y como para ilustrar mejor estos datos, pues les traigo unos estudios. Este es un estudio muy clásico, pues que fue como el estudio que abrió la puerta, pues como para decir que estos pacientes tenían unos parámetros diferentes a los pacientes con tuberculosis peritoneal solamente. Fue un estudio que se publicó en 1996. Es un estudio de casos sin controles que lo que hizo fue coger pacientes entre 1981 y 1993 que tenían ascitis y que tenían un líquido con predominio mononuclear. Estos pacientes se llevaron a la paroscopia y se tomaron estudios con los cuales se confirmó la tuberculosis pulmonar en algunos. Entonces se dividieron los pacientes en un grupo 1, que eran los pacientes que solamente tenían tuberculosis peritoneal, y un grupo 2, que eran los pacientes que tuvieran tuberculosis peritoneal más cirrosis. Y que encontraron en estos pacientes que, como ya sabíamos, pues los pacientes que solamente tienen tuberculosis peritoneal, todos van a tener las proteínas totales en el líquido acítico mayor a 2.5. Mientras que los pacientes que tienen las dos condiciones van a tener, en este estudio lo tenían entre 3, más o menos 1.1, o sea que hay pacientes que incluso iban a tener esas proteínas totales en 1.9. Y en cuanto al GASA, vemos que todos los pacientes con tuberculosis peritoneal solamente lo iban a tener por debajo de 1.1, mientras que los pacientes que tenían tanto tuberculosis peritoneal como cirrosis, pues este rango era muy amplio y podría estar tanto por encima como por debajo de 1.1. Aquí en la tablita de la derecha lo que hicieron fue comparar esos mismos pacientes que tenían tuberculosis peritoneal más cirrosis con pacientes que solamente tenían cirrosis y ascitis, pero no tenían infección. Y vemos que aquí todos los pacientes que tenían solamente ascitis por cirrosis sin infección tenían las proteínas menores a 2.5. Y todos esos pacientes tenían el GASA mayor a 1.1, mientras que como ya vimos en el grupo 2, que fueron los de tuberculosis peritoneal más cirrosis, estos rangos, este valor pues iba a estar tanto por debajo como por encima de esos rangos. Y este otro estudio, digamos, nos confirma eso. Es un estudio más nuevo que se realizó en 2012, también con pocos pacientes. Fue un estudio de corte retrospectivo en el que se tomó pues, todos los pacientes que se habían diagnosticado en un periodo de tiempo que fue entre 1990 y 2010 en una institución de Estados Unidos que se habían diagnosticado con tuberculosis peritoneal. Y entonces a ellos se miraron quiénes tenían cirrosis y quiénes no tenían cirrosis. Entonces, nuevamente, vemos que aquí los pacientes que tenían tuberculosis peritoneal sin cirrosis, casi todos iban a tener un GASA menor de 1.1 y todos tenían unas proteínas mayores a 2.5, mientras que los pacientes que tenían las dos condiciones iban a estar tanto por encima como por debajo de ese rango. Y aquí, al igual que en el estudio anterior, nos compararon los pacientes con tuberculosis y cirrosis con controles que tenían solamente cirrosis y pues ascitis sin ningún tipo de infección. Y nuevamente vemos que los pacientes que solamente tenían cirrosis, pues el GASA iba a estar mayor de 1.1 y las proteínas en la mayoría van a estar por debajo
de 2.5, mientras que en los pacientes que tienen las dos condiciones, pues esto no se va a cumplir. Otra cosa muy importante que miró este estudio y que en realidad fue como el principal objetivo fue medir el ADA. Y ellos encontraron pues que los pacientes con cirrosis tenían un ADA menor que los pacientes que tenían tanto tuberculosis peritoneal con cirrosis. Pero sería pues muy bueno también saber cuál sería el punto de corte ideal para el ADA, y para eso pues les traigo este otro estudio, que es un estudio publicado en el 2021, es un estudio digamos con un poco más de pacientes, en el que se cogió una corte pues, de pacientes, de 324 pacientes con ascitis, entre ellos se investigó quiénes tenían tuberculosis peritoneal y quiénes no. Y en ambos grupos se dividieron los pacientes, los que tenían cirrosis y los que no tenían cirrosis, y los que se compararon fueron estos dos grupos que tenían entonces tuberculosis peritoneal con cirrosis y los que no tenían tuberculosis peritoneal y sí tenían cirrosis. Entonces, nuevamente, aquí, digamos, no voy a hablar tanto de las proteínas y el GASA, porque ya he hablado mucho de eso, sino más que todo el ADA. Entonces, nuevamente vemos que el ADA en estos pacientes que tenían tuberculosis peritoneal más cirrosis estaba pues más elevada que en los pacientes que solamente tenían cirrosis. Entonces, ellos mediante análisis estadísticos lograron determinar un punto de corte para el ADA que fue de 39.9 con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 94%, digamos que es menor a lo que tenemos de sensibilidad y especificidad para los pacientes que no tienen cirrosis, pero que sigue siendo pues una sensibilidad y una especificidad buena. La conclusión de estos estudios es que en los pacientes con cirrosis y tuberculosis peritoneal, de igual forma puede predominar el conteo linfocitario en el líquido ascítico, que una cantidad importante de pacientes con tuberculosis peritoneal y cirrosis se van a presentar con unas proteínas totales menores a 2.5 y GASA mayor a 1.1, y que, digamos, ante la sospecha de tuberculosis peritoneal podemos continuar con el punto de corte de 40 en el ADA, aunque con un poco menos de sensibilidad y especificidad. Llegados ya a este punto y recordando los hallazgos en el líquido peritoneal de este paciente, queríamos hacerle unas preguntas al experto. La primera de ellas es si la sospecha de tuberculosis peritoneal es razonable en este paciente, y la segunda es si en el caso de que no hubiéramos encontrado la tuberculosis pulmonar, ¿usted consideraría estudios adicionales como una laparoscopia? Profe Trompa, gracias por haber venido. Un lío definitivamente, porque como ese profe Trompa nos desenreda esto, porque las conclusiones de CEPRO son muy buenas y les pusiste unos estudios muy interesantes, que son pocos los que hay, pero son los que tenemos. Profe Trompa, adelante. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo, David. Muchas gracias al doctor por su exposición hasta el momento. Bueno, con respecto a las dos preguntas, yo lo respondería en la siguiente forma, y es que usted se llena de razones para pensar en un diagnóstico, ¿cierto? Y en el caso de la tuberculosis, pues no es la excepción. Uno tiene ciertos parámetros del líquido ascítico, puede tener ciertos parámetros en cuanto al citoquímico, de las pruebas que ya mencionó el doctor, pero realmente la sospecha de la tuberculosis empieza siendo clínica y epidemiológica, y yo creo que eso es lo que hay que resaltar. Nosotros, los que vemos pacientes o trabajamos viendo pacientes, no nos interesa tanto la sensibilidad y especificidad de una prueba, porque esos son datos que hablan más es del laboratorio y de la posibilidad de que la prueba sea consistentemente positiva o negativa, pero no habla de los pacientes. Nosotros hablamos más de valores predictivos negativos y positivos, y como ustedes saben, esos valores dependen enteramente de la prevalencia de la población que estoy estudiando, es decir, de la sospecha o probabilidad pretest que tenga yo de cada prueba. Y por eso esas pruebas o esos estudios donde se muestran sensibilidad y especificidad, específicamente en tuberculosis peritoneal, pues a uno no le queda tan claro que la cosa pueda ser o tan difícil o tan fácil como muestran los estudios, de decir que más de tanto ya es tuberculosis y menos de tanto ya no es tuberculosis, porque eso no es así para ningún paraclínico. Ningún paraclínico descarta o confirma ninguna enfermedad, pero en este caso tuberculosis. Entonces,
Si la sospecha era clínica era grande, que en este caso yo sí creo, era un paciente con síndrome constitucional, tenía factores de riesgo por su enfermedad crónica comórbida, tenía una enfermedad, una lesión cavitaria en el pulmón, tenía un líquido que era de predominio mononuclear, así no fuese con gradiente una cosa que yo no entendí bien y era si las proteínas de este paciente estaban altas, creo que sí, pero pues eso es una cosa pues que ya llama la atención. Sin embargo, claro, en este 2,8, paciente, sí, señor. exactamente, entonces hay una, mire que hay una disociación entre la albúmina y las proteínas totales. ¿Eso qué quiere decir? Que ese líquido está lleno de proteínas inflamatorias, ¿cierto? Probablemente inmunoglobulinas, proteínas del complemento, que a uno le tiene que hacer pensar que ese líquido está inflamado y no necesariamente porque cumple o no el criterio de gradiente, sea un líquido pues por una inflamación crónica. Entonces yo creo que sí, la sospecha clínica era muy alta, era muy, muy probable que el paciente tuviera tuberculosis peritoneal y había que estudiarlo. Yo creo, otra cosa que quiero decir aquí que a veces se nos pasa es que cuando tenemos tuberculosis en el pulmón y datos de posibles tuberculosis, datos clínicos o paraclínicos de tuberculosis en otras partes, lo mejor es confirmar esas tuberculosis en otras partes, sobre todo si son partes sensibles como el sistema nervioso central, como el peritoneo, donde cambia el enfoque del tratamiento un poco y el pronóstico. Entonces la idea es no solo quedarse con el diagnóstico en pulmón, sino ir hasta donde están los hallazgos de TB extrapulmonar y tratar de hacer diagnóstico allí. Entonces me parece que eso es importante resaltar. La segunda pregunta, en el caso de que no hubiéramos encontrado la TB pulmonar, ¿usted consideraría estudios por la paroscopia? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y esto ya va unado en la pregunta que les hice, que les hice previamente. En la revisión mencionaba el doctor que no sé, que a veces se empieza con tratamientos empíricos cuando ya no hay nada más que hacer. Yo estoy en desacuerdo con eso. Yo no creo, yo ya creo que ya superamos la época en que tocaba darle tratamiento por sospecha clínica, por sospecha epidemiológica. Yo creo que ya podemos nosotros, con las herramientas que tenemos, hacer diagnóstico en la gran mayoría de tuberculosis, incluso en las tuberculosis de diagnóstico como esta. Entonces, antes de ir a tratamiento empírico, pensar en una biopsia por la paroscopia, por ejemplo, es obligatorio. No, yo creo que eso serían las respuestas a las dos preguntas. Perfecto, profe, gracias. Yo creo que queda muy claro, Sergio, porque tú también hiciste un marco teórico muy, muy bueno. Vamos muy bien, Sergio. Sergio, Perdón, muchas gracias. antes de continuar, perdón, qué pena que se me olvidó una cosa, y es que el rendimiento de la PCR que se mencionó en un par de diapositivas, el rendimiento del Expert Ultras, específicamente, que es donde hay más publicaciones, no es malo. Y es importante que el clínico que vaya a ordenar el drenaje del líquido sepa que hay que enviar un volumen suficiente de líquido para hacer el análisis por PCR, centrifugar el líquido y hacerlo sobre el sobrenadante. Eso aumenta la sensibilidad del Expert Ultra, llegando a ser más o menos una sensibilidad hasta el 70%, muy superior a cualquier otro. A mí no me gusta la adenosíndesaminasa como examen aislado porque cualquier cosa puede elevar eso. Yo sé que en los artículos se menciona mucho ese examen, pero personalmente yo pienso que no debe ser el único parámetro para diagnosticar una TB peritoneal. Pero entonces la PCR de elección sería esa para usted. Expert Ultra. Expert Ultra es la única PCR, Expert Ultra es la única PCR que está estudiada, o Expert, pues la plataforma Expert es la única que está estudiada de forma apropiada en TB peritoneal, en TB de serosas, o sea, pericárdica, pleural y peritoneal. Y el volumen. Dijo que una buena Volumen, volumen mínimo, aproximadamente. volumen mínimo de la prueba son 3 centímetros, pero idealmente uno debería mandar por lo menos 10 centímetros. Eso también aplica para el cultivo. Ojalá en el cultivo uno pudiera mandar por lo menos 50 centímetros de líquido acítico para el cultivo, porque eso aumenta la sensibilidad del cultivo de micobacterias hasta 90% según estudios en la India. Entonces, esa preparación del paciente para las muestras creo que sí es importante también que el clínico las tenga en cuenta, porque a veces por eso es que nos quedamos sin diagnóstico. Perfecto. Listo, Doc, muchas gracias. Lo que quería hacer, pues, como una aclaración, lo del tratamiento, pues, empírico, solamente, pues, lo mencionan como algunos artículos, pues, como algunos autores, pues, no es algo así como que se haga de rutina, aunque sí, en algunos de los estudios que revisé, pues, como para definían tuberculosis, uno de los criterios era, por ejemplo, que tuviera hallazgos en la paroscopia compatibles,
pero que de pronto no se haya logrado confirmar y que posteriormente, pues ante la sospecha, se le hubiera iniciado tratamiento y hubiera mejorado. Así confirmaban, digamos, algunos de los pacientes que fueron positivos en esos estudios. Si usted hizo biopsia por laparoscopia con sospecha de TB peritoneal y no encuentra granulomas o alguna prueba positiva, yo creo que ahí el paso a seguir sería volver a considerar otra prueba diagnóstica y no empezar el tratamiento empírico. Listo, pues. Bueno, entonces seguimos con el segundo caso. El segundo caso es un paciente masculino de 35 años, procedente de Santuario, que ingresó el 24 de diciembre del 2022. El paciente tiene antecedente de insuficiencia renal crónica en diálisis peritoneal. Esta insuficiencia renal crónica es por una glomerulosclerosis focal y segmentaria. El paciente ha presentado 3 episodios de peritonitis bacteriana y además de eso, pues también tiene hipertensión arterial. Entre los quirúrgicos tiene solamente la colocación de una fístula arteriovenosa, pues que en este momento no se está dializando por ella, y como farmacológicos toma estos medicamentos. La enfermedad actual del paciente, si bien sabemos que ingresó el 24 de diciembre, comenzó el 4 de diciembre, consistente en dolor abdominal, diarrea, fiebre, tos seca, malestar general y el líquido turbio por el catéter de diálisis. Fue a su centro asistencial usual y allí se le diagnosticó que tenía una peritonitis por el catéter y se le inició el manejo antibiótico intraperitoneal con ceftazidima y vancomicina. Posteriormente eso refiere pues que el líquido estaba más claro, que presentó remisión del dolor abdominal, que tuvo mejoría de la diarrea, pero que la fiebre nunca se le mejoró y que predominaba en la noche con escalofríos. El 21, pues ante la persistencia de estos síntomas, se le retiró el catéter de diálisis. El paciente mejoró del dolor abdominal por completo, pero no la fiebre. Y dado que continuaba con fiebre, pues reconsultó a esa institución y fue remitido posteriormente a nuestra institución. En ella, pues el paciente persistía pues con la fiebre y el escalofrío. El paciente ingresa pues en aceptable aspecto general, somnoliento, pero respondía al interrogatorio. En los signos vitales, digamos, no había nada que resaltar. En cuanto al examen físico, tenía un murmullo vesicular disminuido en ambos lados, con crépitos leves, tenía el tril en la fístula arteriovenosa y tenía el orificio pues, del catéter que se le había retirado, cubierto. En los preclínicos iniciales de anotar solamente una anemia que era de volúmenes normales, en el perfil hepático solamente la albúmina que estaba disminuida en 2.2 y la PCR que estaba elevada en 23, y un perfil ferrocinético con perfil de inflamación. Se le realizó una tomografía en la que se le evidenció que tenía ascitis asociada a cambios inflamatorios que sugerían una peritonitis asociada al catéter, que tenía probablemente coágulos en el líquido peritoneal y además que tenía un derrame pleural con atelectasias posteriores y líquido pericárdico, un ecocardiograma que fue normal. Y aquí está reportado el estudio del citoquímico del líquido acítico que se hizo en una paracentesis que tenía unas proteínas de 3 gramos, tenía leucocitos de 13.900 con polimorfos nucleares de 13.760 y tenía un A de 8.29. Glucosa menos de 4, también resaltar Es eso. glucosa menos de 4, muy disminuida, y lo más inesperado pues en este paciente fue que presentó una vaciloscopia positiva en el líquido peritoneal, que digamos ahorita por la sensibilidad que sabemos que es muy baja de este estudio, pues es casi que anecdótico encontrarla positiva. Posterior a ello se le hizo pues un GeneXpert y salió también detectado con sensibilidad. Aquí les traigo la imagen del paciente donde vemos que tenía pues un poco de realce en el peritoneo, eh, lo cual es usual y está descrito pues en los casos de tuberculosis peritoneal. Y ya les voy a hablar un poco sobre la tuberculosis peritoneal en los pacientes que tienen catéter de diálisis peritoneal ambulatorio. En realidad sobre esto pues no hay muchos estudios. La mayoría de los datos que se tienen sobre series de casos, pero pues digamos es lo que encontré como de datos así concretos. Entonces, la incidencia de la tuberculosis peritoneal en los pacientes con insuficiencia renal crónica ya sabemos que es mucho más alta, es de 5 incluso hasta el 15 veces más alta, y los pacientes pues, que tienen una diálisis peritoneal están en mayor riesgo de hacer una peritonitis.
De esas peritonitis, hasta el 1.7, del 1.7 al 3.2 podrían ser por tuberculosis, también dependiendo pues de la serie que se mire y de la endemicidad del lugar del que estemos hablando. Entonces les traigo este estudio que es una revisión de series de casos en la que se querían comparar esta revisión actual con una revisión previa, más que todo pues digamos en las características clínicas. Vemos que los pacientes casi todos van a consultar por dolor abdominal, fiebre y por el líquido turbio, pues esto se vio en la mayoría de los pacientes. Y lo otro que digamos nos puede llevar a confusiones es que en estos pacientes, a pesar de que la tuberculosis de usualmente un predominio mononuclear, estos pacientes van a tener un predominio polimorfonuclear en el líquido acítico. Entonces, esto nos puede llevar a confusiones y de pronto a retrasar mucho el diagnóstico. En este estudio también midieron, digamos, qué pacientes habían sobrevivido, digamos, no, 19 de los 92 pacientes sobrevivieron. Sin embargo, en este estudio no se tuvo el dato en 42 pacientes, por lo cual no se puede hacer pues como tal una cifra de la mortalidad en estos pacientes. Y otra cosa muy importante en estos pacientes con diálisis peritoneal y es algo muy controvertido, es sobre si es necesario retirar el catéter de diálisis peritoneal. En la mayoría de las series de casos que hay, pues mencionan que el catéter muchas veces se retira es porque inicialmente se sospecha una peritonitis bacteriana pues en ese caso sí hay recomendación de retirarlo, pero posteriormente ya se llega al diagnóstico de tuberculosis peritoneal y ya pues el paciente no tiene el catéter. Pero vemos que el paciente pues se le puede retirar el catéter por muchas razones. Aquí de esta serie de casos que incluyó 11 pacientes, solamente quiero resaltar una cosa y es esta columna de aquí, en la que vemos que estos pacientes, muchos fueron diagnosticados incluso al día 28 de iniciados los síntomas, por lo cual, digamos, como que la dificultad para diagnosticar estos pacientes, por lo que los síntomas van a ser muy similares a los que, o iguales a un paciente que tiene una peritonitis bacteriana por otro microorganismo y porque el líquido peritoneal pues va a tener las mismas características de si fuera por otra bacteria. Entonces, aquí queríamos preguntarle al experto ¿qué recomendación nos puede dar el servicio de infectología para sospechar tuberculosis peritoneal en los pacientes que tienen catéter de diálisis bajo esta viñeta pues, que presentamos? Y si es necesario retirar el catéter en todos los pacientes que tengan tuberculosis peritoneal. Profe Trompa, este casito es una belleza. Yo creo que ejemplifica muchas cosas que usted nos dijo ahorita, por ejemplo, sesgarnos con algunas pruebas de laboratorio. Entonces, no solamente eso, sesgarnos con la parte de esa falsa creencia de que el paciente está mejorando. Este paciente, cuando le colocaron los antibióticos pensando en la peritonitis bacteriana, él mejoró de la diarrea y del dolor abdominal. Luego recurrió al dolor abdominal, le quitaron el catéter y mejoró del dolor abdominal. Pero las variables del líquido, indagándole mucho al paciente, dice, el líquido mío cuando me quitaron el catéter seguía turbio, la fiebre persistió, era una fiebre sin causa clara y no había otro foco probable, pues ese soplo cuando llegó era horrible y pensábamos que era endocarditis, pero finalmente la ecocardio fue normal y ya nos metimos al ladrón, pues ese líquido peritoneal. Y mire, profe, la de 8,2 ejemplifica lo que usted nos mencionó. Y una cosa que yo sí quiero preguntarle, profe, porque usted sabe que muchos autores, incluso internistas con los que he hablado, están en esa dinámica, hasta no mira la guía de tuberculosis nueva y hasta el esputo, ya hay como una consideración de no pedir vaciloscopios sino PCR. Pero yo pienso que estando en un país en el que estamos y siendo un examen barato, pues yo creo, profe, no sé qué piensa usted, la verdad, no sabría qué me iba a decir, porque nunca he hablado esto con usted, si la vaciloscopia realmente sí deberíamos de desestimarla, o sea, dejar de pedirla, porque es cierto lo que dice, pero esto parece ser anecdótico, o será que de pronto no la pedimos lo suficiente, no la pedimos bien, no la pedimos bien. Pero sí, obviamente la sensibilidad no es buena, pero es un examen barato y yo pienso que hay que pedirlo. En este caso fue muy interesante porque la vaciloscopia dio positivo. O sea, bajo esa premisa, realmente he hablado con muchas personas diciendo no deberíamos seguir pidiendo BK en líquido pleural y en líquido peritoneal, eso es lo que piensa todo.
Bueno, muchas gracias por las preguntas. A ver, respondiendo a esa primera, yo creo que ya no hay que pedirle vaciloscopia a nadie, digamos, si mi opinión general de esa pregunta es, ya no estamos para pedir vaciloscopias, ya tenemos una técnica que es mucho más sensible, mucho más consistente, más precisa, que está casi que en la gran mayoría de ciudades del país, y si no está en el hospital donde usted trabaja, está a menos de algunos minutos de refrigerar la muestra que usted considera puede tener tuberculosis para mandarla a otro sitio donde tengan expert. Ya hay una directriz del ministerio de hace 2 o 3 años de la obligatoriedad de las EPS y las instituciones que prestan salud para garantizar el diagnóstico por PCR de la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Entonces, globalmente, digamos, la respuesta a la pregunta que me hace David es, para mí, ya no deberíamos estar pidiéndole vaciloscopias a nadie, ¿sí? Ahora bien, eso tiene muchos exceptos, muchos exceptos. El primer excepto es, si usted está en un sitio como el Hospital San Vicente, donde usted puede mandar la vaciloscopia y se la van a analizar con tiempo, con calma, la persona que está ahí en el laboratorio, usted la conoce y sabe que hace las vaciloscopias bien, que están en un grupo de investigación como en gripe o en otro grupo de investigación de la ciudad. Claro, se manda la vaciloscopia y probablemente ahí el examen tenga mucho valor porque lo van a ver ojos entrenados con el tiempo suficiente, cosa que en el 95% o más de los casos de los hospitales donde trabajamos no es así. O sea, la razón por la cual la vaciloscopia se sacó del armamentario de diagnóstico de la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar desde hace 5 años por parte de la OMS no es porque no sirva, sí sirve. Lo que pasa es que para que sirva toca que la persona que la haga tenga tiempo y ojos entrenados, cosa que ninguna de las dos es favorable, digamos, en el mundo del siglo XXI. Entonces, por eso la PCR ya reemplazó a la vaciloscopia o está reemplazando a la vaciloscopia en el diagnóstico de la tuberculosis, tanto pulmonar como extrapulmonar. ¿Yo le hubiera pedido vaciloscopia a este paciente? Creo que no. Creo que no, pero pues en este caso, como dice David, es anecdótico que la vaciloscopia salió positiva. Sin embargo, también la PCR salió positiva. Entonces, pues ahí no hay como mucho que decir más allá que la diferencia entre pedir PCR y vaciloscopia podría ser también que si usted está en un sitio donde la PCR no la hacen en su hospital y se le va a demorar 2 o 3 días que le llegue el resultado, pero la vaciloscopia se la hacen ahí mismo, el mismo día, y usted sabe que puede confiar en ella, pues pídala, porque si le sale positiva, como en este caso, pues ya hizo el diagnóstico y se adelantó 1 o 2 días. Pero si la vaciloscopia sale negativa o las 3 vaciloscopias salen negativas, en el mundo actual usted no puede descartar tuberculosis, cosa que sí puede hacer, al menos en pulmón, con una PCR negativa. Esa sería la respuesta a la primera pregunta. Antes de responder las otras dos preguntas, yo quisiera recalcar que de este paciente y el anterior paciente, ambos eran pacientes crónicos, pacientes que eran cuidados crónicamente, probablemente en un programa de cirróticos, en un programa renal de diálisis peritoneal, ¿cierto? Eh, es decir, iban con frecuencia al médico para cuidado crónico. A estos pacientes ambos tenían indicación de buscarles tuberculosis latente, ambos, porque eran pacientes de riesgo por lo menos intermedio a alto de tuberculosis latente. Y si se hubiera identificado esto, si se hubiera tratado la TB latente antes de, hubieran evitado estos episodios terribles. No nos hubieran dado para estos casos tan interesantes, ¿cierto? Pero hubiéramos podido evitar la enfermedad en esos pacientes, por lo menos con un 80% de probabilidades. Entonces también es un llamado a todos los que están aquí viendo esta charla que hagan el estudio y el ejercicio de estudiar el riesgo de los pacientes crónicos de tener tuberculosis latente para definir si necesitan tratamiento antes de que se enfermen, porque aquí eso es extremadamente frecuente. Estamos en Tuberculombia, aquí la incidencia de tuberculosis es muy alta, la prevalencia es muy alta, así no nos demos cuenta, depende de donde trabajemos, pero aquí todo el mundo puede tener tuberculosis. Entonces, hacer el ejercicio de, según factores de riesgo, buscarle al paciente con IGRA o tuberculina TB asintomática es muy importante, y esto hay que recalcarlo en estos dos casos. Ahora, sospechar tuberculosis peritoneal en CAPD, yo creo que ya David lo dijo, y es, este paciente tenía dos cosas. Este paciente tenía unos episodios de infección del catéter, pero tenía una fiebre prolongada. Esto es muy importante, la infección por catéter de diálisis peritoneal no es una causa de fiebre prolongada, a menos de que
que usted tenga un absceso, a menos de que usted tenga un catéter lleno pues de biopelícula, no es normal que la persona con diálisis, con peritonitis por diálisis, tenga persistentemente fiebre a pesar del tratamiento, ¿cierto? Y este paciente le empezaba el tratamiento medio mejorado y otra vez arrancaba la fiebre. Y tampoco pues mejoraban las características del líquido. Entonces yo creo que ahí es donde uno piensa en diagnósticos alternos, no en tuberculosis, ¿sí? Sino en diagnósticos alternos, en un montón de cosas, porque pues ahí pueden ser un montón de cosas. Entonces, una de las cosas podría ser enfermedad por micobacterias, pero también sería, yo pensaría primero que todo en este paciente en una peritonitis fúngica, una enfermedad fúngica invasora, ¿cierto? Pero está dentro del diferencial, digámoslo así. Es cuando no mejora, como bien lo dijo, fue el ejercicio clínico de un paciente que no mejoró. No creo que sea necesario retirar el catéter de diálisis peritoneal en los pacientes con tuberculosis siempre, porque Mycobacterium tuberculosis no es un microorganismo que produzca biopelícula de forma fácil. Y a veces no es tan fácil retirar el catéter de diálisis peritoneal. Pero pues si tú le preguntas a un infectólogo si hay que retirarlo, pues siempre le va a decir que sí, ¿cierto? Porque pues es como lo ideal, quitar la mayoría de la infección de forma mecánica o quirúrgica, pues es la mejor forma de que el paciente mejore. Sin embargo, eso es otra cosa. La tuberculosis peritoneal también se caracteriza por ser una enfermedad donde usted toca el peritoneo y el peritoneo fácilmente hace fibrosis, fístulas, comunicaciones anormales. Entonces también hay que considerar eso a la hora de analizar el riesgo quirúrgico de un paciente con peritonitis tuberculosa. Usualmente los quitamos los catéteres, pero tener en precaución que los pacientes se pueden complicar antes o después de la cirugía por la presencia de inflamación. Eh, yo creo que ahí está las respuestas de las preguntas. Profe, perfecto. Muchas gracias. Sergio, profe mencionó algo sobre el IGRA. ¿Estudiaste algo de esta prueba, Eh, este contexto? Sí, pues de hecho revisé varios estudios y en realidad, digamos, ellos tienen una buena sensibilidad, la especificidad no es tan buena, sino que, digamos, en nuestro medio no los tenemos tan ampliamente pues, disponibles y lo otro es que el problema que pueden tener es que no nos van a diferenciar de pronto una tuberculosis latente de una tuberculosis activa. Entonces, digamos, esas serían como las limitaciones para utilizarlo. Ojo, perdón, yo interrumpo ahí porque no quiero que quede en el aire que Ujú, ni los sigras ni la tuberculina se utilizan cuando el paciente está enfermo. Ojo con ujú. esto, porque de pronto hay una confusión ahí. Ah, Ni la tuberculina ni los sigras se usan nunca para el diagnóstico de la enfermedad tuberculosa, nunca, jamás, no se usan. No se usan en un país de alta incidencia como este, eso no se hace, porque lo que hace es confundir, como tú bien lo dices. O sea, uno de los principios para pedir estos dos exámenes en Colombia el primer principio es el paciente debe estar asintomático de tuberculosis. No debe tener ningún síntoma compatible de tuberculosis para usted poder hacer el análisis de tuberculosis latente, porque la tuberculosis latente en principio es una enfermedad asintomática. ¿Sí? O sea que en estos dos casos no haya que pedir eso, nunca jamás, no se pide. ¿Sí? Estoy hablando de estos pacientes en el pasado, antes de que se enfermaran, cuando estaban en cuidado crónico, cuando estaban bien, digámoslo así, en el cuidado del cirrótico y que le estaban mandando los antihipertensivos y que el diurético y que no hay que, ahí en ese momento el médico que estaba en consulta con el paciente aliviado le pregunta, ¿usted tiene algún síntoma de tuberculosis activa? Le dice que no y dice, este paciente es de alto riesgo para, si la llega a tener una tuberculosis latente que se reactive, entonces ahí antes de que se enferme, le pido el IGRA o le pido la tuberculina, pero no en este caso. Ya aquí en este caso no, está prohibido pedir esos dos exámenes porque no le van a ayudar a nada. ok, listo. No, Doc, muchísimas gracias por las opiniones. Yo creo que nos aclaran pues como muchas dudas de las que teníamos pues al realizar esta revisión. No sé si por Sergio, acá. Sergio, te felicito, hermano. No, muy buen trabajo, viejo, buen esfuerzo. Fuiste No, muy muchas gracias. concreto, pero también con una profundidad muy interesante. Pues, Davidcillo, aquí sembraste las ideas, ¿sí? preguntan sobre el tratamiento, no sé si respondemos preguntas del público. Sí, faltan 5 minuticos. Es que no, las están escribiendo en este momento. Eso sí, Sí, profesor. Sí. sí, yo acabé de ver, acabé de ver en la pantalla dos preguntas, una es sobre el tratamiento, si hay modificaciones, la respuesta es sí. En el paciente cirrótico hay que tener precauciones en cuanto a su estadio de la cirrosis, porque según el estadio, el tratamiento con HRZE debe modificarse. En Child A se pueden utilizar los medicamentos sin ningún problema.
En Child B, con complicaciones, usted podría prescindir de la piracinamida, podría. Y en estadio C o en paciente con cirrosis descompensada, lo ideal es darle un tratamiento que no tenga hepatotóxicos, mientras que el paciente se estabiliza cuando está en la enfermedad, digamos, aguda. Si no recibe piracinamida, no recibe isoniazida, sea un tratamiento alterno que usualmente lo hacemos como oxifloxacina, linezolid u otros anti-TB que no tengan efecto hepatotóxico. Y la duración del tratamiento sigue siendo pues, de 6 a 9 meses, dependiendo de la extensión de la enfermedad, con 2 meses de terapia intensiva. Con respecto al paciente con diálisis peritoneal, que está pues obviamente en falla renal crónica avanzada, ahí lo que se hace es modificar la dosificación de etambutol y piracinamida, y lo que se hace es darle una terapia alterna día a día. 3 veces por semana le doy HRZE y 3 veces por semana le doy HR durante la primera fase, y ya en la segunda fase pues puedes darle HR 3 veces por semana. O algunos autores dicen que también diario, pero usualmente lo hacemos 3 veces por semana, también por 6 a 9 meses. Esas serían las modificaciones del tratamiento en estos casos. Listo, muchas gracias. Yo no veo por acá más preguntas. Yo creo que Perfecto, no, muchas gracias, profe, gracias por acompañarnos como siempre. Hombre. De verdad que es un plus tenerlo. Muchas gracias. gracias a A todos ustedes por la muchas atención. gracias. Ustedes muchas gracias y buen día para todos.